Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de Kentucky. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde nos ven y la hora exacta en que están escuchando esta narración. Nos interesa saber a qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estas historias documentadas. El otoño de 1907 llegó al condado de Harlan con una quietud inusual. Pine Mountain proyectaba largas sombras sobre los valles donde varias cabañas de caza salpicaban el paisaje a lo largo del río Cumberland. Según los registros del condado conservados en la Sociedad Histórica del Condado de Harlan, entre septiembre y diciembre de ese año, 7 hombres que se adentraron en estos bosques para la temporada de caza nunca regresaron a sus hogares. Las desapariciones oficiales quedaron documentadas en libros de actas, que hoy amarillean con la edad, cada entrada escrita con la meticulosa caligrafía del secretario del condado, Thomas Whitfield. Cada hombre figuraba con su edad, ocupación, último lugar conocido y una breve nota. No se recuperaron restos. Los periódicos locales, principalmente el Harlan Daily Enterprise, informaron estas desapariciones como incidentes separados, probablemente atribuibles a las duras condiciones climáticas o a ataques de animales salvajes. El editorial del 28 de octubre de 1907 sugería que la naturaleza reclama lo suyo cada temporada, un sentimiento que reflejaba la aceptación común de los peligros que representaba la naturaleza salvaje de los Apalaches en aquella época. Pero una serie de diarios descubiertos en 1962, durante la renovación de una antigua casa, sugería que algo mucho más inquietante había ocurrido en esos bosques. El proyecto de renovación formaba parte de una iniciativa federal para desarrollar áreas recreativas en lo que se convertiría en el Bosque Nacional Daniel Boone. La propiedad, aproximadamente a 37 kilómetros al sureste de Harlan, había estado abandonada durante décadas. Según el capataz de la cuadrilla, Samuel Ledbetter, cuyo testimonio quedó registrado en un memorando interno del Servicio Forestal, fechado el 17 de junio de 1962, los diarios se hallaron bajo una tabla suelta del piso en lo que alguna vez fue la sala principal de una gran cabaña de troncos. Los diarios pertenecían a Tobias y Elijah Blackwood, hermanos que poseían aproximadamente 300 acres de densos bosques en la parte sureste del condado. La escritura de la tierra, registrada en 1876 y transferida a los hermanos en 1899 tras la muerte de su padre, describía la propiedad como un terreno que ascendía desde las aguas del Cumberland hasta la cresta de Pine Mountain, abarcando Bear Creek Hollow y la ladera oriental de Stony Point. Los diarios, 3 volúmenes encuadernados en cuero con páginas de papel hecho a mano, contenían entradas diarias que iban de 1899 a finales de 1907. Lo que sigue es un relato reconstruido a partir de esos diarios, de registros del condado, recortes de periódicos y entrevistas realizadas con descendientes de los habitantes del condado de Harlan de aquella época. La investigación nunca se concluyó oficialmente, y en 1967 el caso fue archivado permanentemente en la Sociedad Histórica del Estado de Kentucky, donde permanece en gran parte olvidado. Los hermanos Blackwood eran conocidos en el condado vecino de McCreary como tramperos huraños que ocasionalmente comerciaban pieles en la pequeña localidad de Whitley City. El pueblo, fundado en 1868 como puesto maderero, consistía en poco más que una tienda general, una pequeña iglesia y un grupo de casas de madera, dispuestas a lo largo de una única calle embarrada. Según los libros de registro del puesto de intercambio, fechados entre 1903 y 1906,
y mantenidos meticulosamente por el propietario Harold Jenkins, los hermanos aparecían aproximadamente cada 3 meses para intercambiar pieles por provisiones. Los libros, donados a la Sociedad Histórica del Condado de McCreary por la nieta de Jenkins en 1948, enumeran los artículos que los hermanos solían adquirir: sal, granos de café, municiones, ocasionalmente herramientas y muy rara vez tabaco para Elijah. Una entrada del 12 de marzo de 1905 dice: los Blackwood llegaron al amanecer. Cambiaron 7 pieles de zorro, 3 de castor y una de oso de calidad excepcional. Intercambiaron por las provisiones habituales, más una trampa de acero y una piedra de afilar. Se marcharon antes de que llegaran otros clientes. Pagaron el saldo de 1,37 en monedas de plata de 1878, 1881. El propietario Harold Jenkins anotó en su diario personal que los hermanos se movían con una quietud inquietante y que los demás clientes se apartaban cuando ellos entraban. Una entrada de noviembre de 1904 señala: el mayor de los Blackwood, Tobías, mide cerca de 2 metros, con hombros de buey. Sus manos llevan las cicatrices de incontables temporadas en la naturaleza, pero cuenta las monedas con la delicadeza de un banquero. Su hermano, más pequeño pero no menos imponente, vigila la puerta como esperando un peligro que nunca llega. Se mueven por mi establecimiento como lobos entre ovejas, y me sorprendo revisando mi inventario con más cuidado después de su partida, aunque nunca ha faltado nada. Jenkins también observó que los hermanos parecían estar excepcionalmente bien alimentados para hombres que vivían tan adentro del bosque, especialmente en los meses de invierno, cuando la caza escaseaba. Su robusta complexión contrastaba con la del resto de los montañeses, que solían adelgazar durante los duros inviernos de Kentucky. Cuando se les preguntaba por su éxito en la caza, Tobías, el hermano mayor, solo respondía que tenían maneras de asegurar que la mesa siempre estuviera llena. Esta respuesta enigmática aparece varias veces en las anotaciones de Jenkins a lo largo de 4 años, lo que sugiere su persistente curiosidad por aquella prosperidad inusual. La cabaña de los hermanos se encontraba en un claro remoto, aproximadamente a 27 kilómetros del vecino más cercano, accesible solo por un estrecho sendero de tierra que serpenteaba entre un denso bosque de pinos. Según los recuerdos de James Harkins, un leñador cuyo padre una vez llevó suministros a la propiedad Blackwood en 1901, el camino hacia la cabaña estaba marcado por peculiares disposiciones de piedras colocadas a intervalos irregulares a lo largo del sendero. Harkins, entrevistado en 1964 por la historiadora local Margaret Wilson, recordó que su padre describía las piedras como centinelas silenciosos que parecían seguirte con ojos invisibles. El sendero en sí se describía como inusualmente nivelado y bien mantenido para un lugar tan apartado, lo bastante ancho para un caballo, pero no para un carro, lo que obligaba a los visitantes a avanzar en fila india. La ubicación aparecía en un mapa topográfico de 1899, encargado por la Oficina de Tierras de Kentucky. Pero en los mapas posteriores a 1910 ya no figuraba mención alguna de la propiedad ni de sus estructuras. Era como si la propia tierra conspirara para olvidar. El levantamiento geológico de 1910, realizado como parte de una iniciativa de exploración de carbón, muestra solo un desierto deshabitado en el lugar donde debería haber estado la propiedad de los Blackwood, a pesar de que la cabaña tenía una construcción tan sólida que debió perdurar mucho más allá de esa fecha. La cabaña en sí, según los pocos que la vieron, era inusualmente grande para una vivienda
en plena naturaleza. Construida con troncos de roble labrados a mano, encajados y ajustados con notable precisión, se asentaba sobre una base de piedra que se extendía aproximadamente 3 metros bajo tierra, creando lo que los testigos describieron como un nivel subterráneo completo al que se accedía por una trampilla en la sala principal. Luther Collins, un guía de caza que afirmaba haber visitado la cabaña una vez en 1906, entregó una declaración al sheriff del condado de Harlan en 1908, durante la tardía investigación de las desapariciones. Su descripción, preservada en los archivos del caso, señala que el piso principal contenía una gran sala central con una inmensa chimenea de piedra, 2 habitaciones más pequeñas, que presumiblemente servían como dormitorios, y una cocina separada con un inusual horno de ladrillo incrustado en la pared. Collins informó que lo que más le impresionó fue la colección de cuchillos de los hermanos, exhibida en un estante de madera cerca de la entrada de la cocina. Debían de ser 30 o 40 cuchillos diferentes, dice su declaración. Algunos los reconocí como cuchillos de caza o de suello, pero otros parecían herramientas de cirujano, todos pulidos y ordenados por tamaño. Elijah lo vio observando y dijo que eran reliquias familiares de la época en que su padre trabajó como médico de campaña durante la guerra. Antes de la temporada de caza de 1907, los hermanos Blackwood habían vivido prácticamente sin llamar la atención de las autoridades. Sus impuestos se pagaban anualmente a través de un abogado de Whitley City, un tal Jonathan Pierce, cuyas breves notas indican que los hermanos heredaron la tierra de su padre, quien la había adquirido durante la redistribución de tierras posterior a la Guerra Civil. El libro de registros legales de Pierce, hallado en un archivador donado a la Sociedad Histórica del Condado en 1951, contenía poca información sobre sus inusuales clientes. Sus notas indican que solo se reunió con los hermanos 2 veces, una tras la muerte del padre para ejecutar el testamento y otra en 1902 para redactar un documento que aseguraba que, si uno de los hermanos fallecía, la propiedad pasaría íntegramente al sobreviviente, sin que ninguna otra parte pudiera reclamarla. Pierce anotó que esta solicitud le pareció extraña, dado que ninguno de los hermanos tenía familiares ni herederos conocidos, pero cumplió con su pedido sin hacer preguntas. Según los registros del juzgado, el patriarca Blackwood había sido un soldado de la Unión que recibió el terreno como compensación por su servicio. Investigadores que en 1965 accedieron a documentos militares lo identificaron como el sargento Ezekiel Blackwood, exintegrante de la 360 Infantería Voluntaria de Kentucky, Compañía C. Su historial militar indicaba que había servido como asistente de hospital de campaña durante los últimos años de la guerra, con una anotación que señalaba su habilidad particular en procedimientos de amputación. Las notas de Pierce, encontradas en el mismo archivador, mencionaban que el padre de los hermanos padecía extrañas necesidades dietéticas que justificaban su estilo de vida aislado. En una carta a un colega fechada en 1904, Pierce amplió un poco más, escribiendo: el mayor de los Blackwood sufría un trastorno digestivo adquirido durante su servicio militar. Según sus hijos, solo podía consumir carne muy fresca, preparada de maneras específicas, o sufría terriblemente. Esta condición aparentemente influyó en su elección de un hogar tan aislado, donde la casa era abundante y los vecinos escasos. No se proporcionaron más explicaciones y los registros médicos de aquella época no eran lo bastante detallados para identificar qué afección requería restricciones alimentarias tan precisas.
Los propios hermanos no tuvieron educación formal más allá de la que les impartió su padre, y ninguno de los dos se casó jamás. Su aislamiento era casi total, excepto por sus expediciones trimestrales de intercambio de pieles. Se advertía a los niños locales que evitaran el área cercana a Pine Mountain, donde vivían los Blackwood, aunque no se daba una razón específica, más allá de las advertencias habituales sobre respetar la propiedad privada. Elisa Jenkins, hija del dueño del puesto de intercambio, recordó en una entrevista de 1966 que su padre solía decir: «Los que se internan en las tierras de los Blackwood tienden a no salir de ellas». ¿Qué desencadenó los sucesos de 1907 sigue siendo un misterio? Algunos sugieren que fue el inusualmente frío septiembre, que empujó a los animales de caza más adentro de las montañas, obligando a los cazadores a internarse más en el territorio de los Blackwood que en años anteriores. Los registros meteorológicos de la estación de Louisville documentan que septiembre de 1907 tuvo temperaturas 12 grados por debajo de lo normal, con una helada temprana el 10 de septiembre, que dañó cultivos en toda la región. Otros señalan una ordenanza del condado, aprobada ese verano, que eliminaba las restricciones de propiedad privada para cazadores, con licencia durante la temporada de caza. La medida, diseñada para impedir que los grandes terratenientes monopolizaran los mejores terrenos, se conserva en los archivos del condado y establecía que, del 1 de septiembre al 31 de diciembre, los cazadores con licencia podían perseguir piezas a través de los límites de propiedad, siempre que no dañaran estructuras ni ganado. Se informó que los Blackwood asistieron a una reunión del condado para oponerse a esta ordenanza, una de sus pocas apariciones conocidas en el pueblo, pero sus objeciones fueron desestimadas. El acta de la reunión solo menciona que se presentó una objeción de los residentes del distrito de Pine Mountain, sin nombrar específicamente a los hermanos. Cualquiera que haya sido la causa, llevó a extraños al dominio de los hermanos, y algo en los Blackwood cambió. La primera desaparición ocurrió el 17 de septiembre de 1907. William Thornton, un empleado de banco de 43 años de Lexington, había viajado al condado de Harlan con 3 compañeros para su cacería anual, una tradición que mantenían desde hacía 5 años. Establecieron un campamento cerca del río Cumberland, aproximadamente a 11 kilómetros de la propiedad de los Blackwood. Según una declaración dada al sheriff del condado por Edward Rollins, uno de los compañeros de Thornton, William les dijo que iría a revisar las trampas en la ladera oriental de Pine Mountain. Estaba de muy buen ánimo esa mañana, declaró Rollins, pues el día anterior había cazado un venado de buen tamaño. Mencionó que prefería colocar trampas en lugar de cazar directamente, porque creía que el frío había llevado a los animales pequeños a las elevaciones más altas. Thornton salió del campamento alrededor de las 8:30 de la mañana, llevando su rifle Winchester, un cuchillo de desuello y una pequeña mochila con comida y agua. Cuando no regresó al anochecer, sus compañeros se preocuparon. Según el informe del sheriff, fechado el 20 de septiembre de 1907, los 3 compañeros esperaron hasta caer la noche antes de salir a buscarlo. Encontraron su rifle apoyado en un árbol, a unos 6 kilómetros de su campamento, junto con una cantimplora parcialmente llena y un pañuelo manchado de sangre. El informe señala que el rifle parecía haber sido colocado deliberadamente, no caído, lo que sugería que el señor Thornton lo había dejado voluntariamente. No se halló ningún otro rastro del hombre. El informe del sheriff
indica que esa noche se desató una tormenta que borró cualquier posible huella. Un grupo de búsqueda, formado por el sheriff, 2 ayudantes y varios voluntarios locales, peinó el área durante 3 días, pero no encontró más pistas. La búsqueda se abandonó el 23 de septiembre, y el sheriff Harlon Daniels concluyó que Thornton probablemente sufrió un accidente en el terreno accidentado y sucumbió a sus heridas, o fue arrastrado por carroñeros. La anotación final del informe dice: la desaparición del señor Thornton, aunque trágica, es consistente con los peligros inherentes a la caza en zonas remotas. Sus compañeros regresaron a Lexington, donde la esposa de Thornton, más tarde, mandó colocar una lápida en el cementerio de la ciudad, aunque nunca hubo cuerpo que sepultar. Un mes después, el 23 de octubre, 2 hermanos de Cincinnati, James y Robert Caldwell, no regresaron a su alojamiento en Cumberland. Los hombres, de 28 y 31 años respectivamente, eran cazadores experimentados que habían viajado a Kentucky específicamente para cazar venado de cola blanca, abundante en la región. Habían llegado el 20 de octubre y tomado habitaciones en una pensión administrada por la señora Edith Simmons, una viuda cuyo establecimiento atendía a cazadores de otros estados. Los hombres le habían informado a su casera que pensaban cazar ciervos en la parte sur del condado de Harlan, cerca de la frontera con Tennessee. Según la declaración de la señora Simmons al sheriff Daniels, registrada el 25 de octubre, los hermanos mencionaron haber encontrado indicios prometedores cerca de un arroyo que desemboca en el Cumberland, allá donde las montañas se empinan. Esta descripción coincide con la zona general de la propiedad de los Blackwood, aunque la señora Simmons no conocía bien el área para hacer esa relación. Los caballos de los hermanos Caldwell regresaron a las caballerizas sin jinetes 2 días después de que los hombres partieran. El mozo de cuadra, Joseph Miller, informó que los animales parecían agitados, pero no heridos, y aún ensillados. La señora Simmons declaró que las alforjas contenían una cantidad inusual de carne, envuelta en tela engrasada, que supuso era venado. Sin considerar el hecho importante, y creyendo que los hermanos quizás habían ido a buscar más piezas, preparó la carne para sus huéspedes. La carne fue consumida antes de que los hermanos fueran oficialmente declarados desaparecidos. Cuando los investigadores le preguntaron sobre el aspecto o el sabor de la carne, ella no refirió nada extraño, afirmando únicamente que era muy tierna como de un animal joven. Recordó que un huésped, el señor Douglas de Virginia, comentó que era el venado más dulce que había probado, y le preguntó por el lugar de caza de los hermanos para probar suerte allí mismo. La señora Simmons no recordó si le dio esa información. El sheriff Daniels organizó otra partida de búsqueda cuando se denunció la desaparición de los hermanos Caldwell, concentrándose en el área al sur de Cumberland, donde ellos habían dicho que cazarían. La búsqueda duró 5 días, pero no produjo resultados más allá de un solo cartucho de rifle disparado que no pudo vincularse de manera definitiva con el arma de ninguno de los dos. El Cincinnati Enquirer publicó una breve nota sobre los hombres desaparecidos el 2 de noviembre de 1907, indicando que se presumía que se habían perdido en los peligros de la naturaleza de Kentucky. Sus padres viajaron al condado de Harlan a mediados de noviembre, pero regresaron a Ohio sin respuestas. En una cruel ironía, la esposa de Robert Caldwell estaba esperando su primer hijo, que nacería en febrero de 1908 sin haber conocido nunca a su padre. Una carta de la señora Rebecca Caldwell al sheriff Daniels,
fechada en marzo de 1908 y conservada en el expediente, suplica cualquier información adicional sobre el destino de su esposo. La respuesta del sheriff, si la hubo, no figura en los registros. La tercera desaparición ocurrió a principios de noviembre e involucró a un cazador solitario llamado Frederick Schmidt, un inmigrante alemán que vivía en Louisville y trabajaba como carnicero. Schmidt, de 39 años, viajó solo al condado de Harlan el 3 de noviembre. Según el registro de huéspedes del Railroad Hotel en Harlan Town, firmó su salida la mañana del 5 de noviembre, diciendo al recepcionista que planeaba una cacería de varios días antes de regresar. Schmidt nunca volvió al hotel, y su desaparición no se advirtió hasta el 15 de noviembre, cuando no se presentó a su trabajo en Louisville. Su empleador, preocupado por la ausencia de un trabajador tan confiable, contactó a las autoridades. Cuando el sheriff Daniels fue notificado, habían pasado casi 2 semanas desde la última vez que Schmidt fue visto. Se llevó a cabo una búsqueda superficial, pero el clima invernal ya se había instalado, lo que hacía imposible una investigación exhaustiva. El equipo de caza de Schmidt, incluido un rifle de caza alemán con su nombre grabado en la culata, nunca fue encontrado. La cuarta y quinta desapariciones ocurrieron simultáneamente e involucraron a 2 hombres del lugar, cuñados entre sí, Thomas Howard y Peter Jenkins, que salieron de sus hogares en Cumberland el 26 de noviembre, para lo que iba a ser un viaje de caza de 2 días. Howard, minero de carbón, y Jenkins, carpintero, eran residentes de toda la vida del condado de Harlan y conocían bien el terreno. Según las declaraciones de sus esposas, que eran hermanas, los hombres habían mencionado que cazarían en las tierras altas porque la caza se había vuelto escasa en sus zonas habituales, más cercanas al pueblo. Cuando no regresaron el 28 de noviembre, sus familiares informaron de inmediato su ausencia al sheriff Daniels. Se organizó rápidamente una partida de búsqueda compuesta principalmente por compañeros mineros y vecinos que conocían bien a los hombres. A pesar de su familiaridad con el área, el grupo no encontró ningún rastro de Howard ni de Jenkins, más allá de su campamento inicial, que parecía haber sido abandonado con apresuramiento. La fogata se había apagado, pero su equipo de cocina quedó atrás, junto con el cadáver medio desollado de un conejo que se había echado a perder. Los rifles de los hombres no estaban, lo que sugiere que salieron armados del campamento. La sexta desaparición, ocurrida el 12 de diciembre, involucró al reverendo Isaiah Thornfield, un predicador itinerante de Tennessee que había estado dirigiendo reuniones de avivamiento en pequeñas comunidades de todo el condado de Harlan. Según su asistente, un joven llamado Timothy Greer, el reverendo Thornfield había expresado interés en llevar su mensaje a los hogares más aislados de la región. El predicador creía que ningún alma estaba demasiado lejos para recibir la palabra. Greer declaró en su informe a las autoridades que había oído hablar de familias reclusas en las montañas que no veían a un pastor desde hacía años y se sentía llamado a ministrarles. Thornfield partió a caballo la mañana del 12 de diciembre, llevando su Biblia y una pequeña bolsa de provisiones. Su caballo regresó a la iglesia en Harlan 3 días después, sin su jinete. Las alforjas contenían la Biblia del reverendo, aparentemente intacta, pero faltaban sus otras pertenencias. Greer organizó una búsqueda con miembros de la iglesia, pero como en los intentos anteriores, no se halló nada. La última desaparición de la temporada, y quizás la más inquietante en retrospectiva, ocurrió el 23 de diciembre. Mary Caldwell, hermana de los desaparecidos hermanos Caldwell,
había viajado desde Cincinnati al condado de Harlan, decidida a descubrir qué les había pasado. A pesar de las advertencias sobre las peligrosas condiciones invernales, contrató a un guía local llamado Jeremiah Stone para que la llevara al área donde sus hermanos planeaban cazar. Según la declaración posterior de Stone a las autoridades, salieron en la mañana del 23 de diciembre, siguiendo la dirección general que la señora Simmons había indicado que los hermanos Caldwell habían tomado. Stone informó que, al acercarse a las estribaciones de Pine Mountain, Mary Caldwell insistió en avanzar sola un corto trecho hasta una cresta, desde la cual creía poder obtener una mejor vista del terreno circundante. Stone afirmó que le aconsejó no hacerlo, pero cedió ante su insistencia, acordando esperar con los caballos. Después de aproximadamente 30 minutos, se preocupó y siguió su camino, pero no encontró rastro de ella. Al acercarse la oscuridad, regresó a Cumberland para buscar ayuda. Un grupo de búsqueda se formó a la mañana siguiente, en la víspera de Navidad, pero una fuerte tormenta de nieve retrasó los esfuerzos. Cuando el clima permitió una búsqueda exhaustiva, cualquier huella o evidencia había sido borrada por varios pies de nieve. Mary Caldwell nunca fue encontrada. Las 7 desapariciones en una sola temporada de caza representaban un patrón sin precedentes que debió haber provocado una investigación más profunda. Sin embargo, varios factores contribuyeron a la falta de una respuesta coordinada. Las víctimas provenían de distintos lugares. Muchas eran visitantes de fuera del estado sin vínculos locales, y las desapariciones se extendieron durante varios meses. Según los registros del condado, el sheriff Daniels también estaba lidiando con conflictos laborales en varias minas de carbón durante ese periodo, lo que consumió gran parte de los recursos de su departamento. Además, la naturaleza remota y peligrosa del terreno dificultaba las búsquedas extensas, especialmente con la llegada del invierno. El Harlan Daily Enterprise publicó un editorial el 8 de enero de 1908, señalando el número inusual de personas desaparecidas, pero atribuyéndolo a las particularmente duras condiciones invernales y a un aumento de cazadores inexpertos que desconocían el traicionero paisaje montañoso. El editorial concluía con un llamado a una regulación más estricta de las licencias de caza para visitantes de otros estados, pero no insinuaba ningún acto criminal. Con el paso de los años, los sucesos de 1907 se desvanecieron de la memoria pública. La propiedad de los Blackwood permaneció intacta hasta 1932, cuando el condado la reclamó oficialmente, debido al impago de impuestos tras la presunta muerte de los hermanos, que no habían sido vistos en el puesto de intercambio desde diciembre de 1907. La última aparición registrada de alguno de los dos fue el 26 de diciembre de 1907, cuando Elijah Blackwood hizo un inusual viaje invernal al puesto de intercambio de Whitley City. La entrada del diario de Harold Jenkins de esa fecha señala que Elijah parecía demacrado y alterado, con la ropa manchada y una actitud más agitada de lo que jamás había observado. Jenkins escribió que Elijah intercambió una cantidad inusualmente grande de carne y pieles, comprando provisiones que sugerían un viaje prolongado, alimentos preservados, municiones, un cuchillo nuevo y un abrigo pesado. Cuando Jenkins preguntó por Tobías, Elijah respondió: «Mi hermano permanece en casa atendiendo asuntos privados». Jenkins anotó que Elijah partió rumbo oeste, en lugar de dirigirse al norte hacia la propiedad de los Blackwood, y esa fue la última visión confirmada de cualquiera de los dos hermanos. La propiedad se incorporó después a lo que más tarde sería parte del Bosque Nacional
Daniel Boone. La transferencia de la escritura, archivada en el Palacio de Justicia del Condado de Harlan el 15 de abril de 1932, describe la tierra como abandonada y sin estructuras de valor, lo que sugiere que la cabaña había sido destruida o se había deteriorado significativamente en los años transcurridos. Nadie mostró interés en esa parcela remota hasta 1962, cuando el Servicio Forestal planeó construir una torre de observación de incendios en el punto más alto de la antigua tierra de los Blackwood. Durante las excavaciones para la cimentación de la torre, los trabajadores descubrieron los restos de una cabaña que aparentemente se había incendiado décadas antes. El informe del sitio, redactado por el supervisor del proyecto, Samuel Ledbetter, señala que los cimientos se extendían aproximadamente 3 metros por debajo del nivel del suelo, con evidencia de múltiples habitaciones o cámaras subterráneas, algo inusual para las construcciones de esa región y época. Entre las vigas carbonizadas, hallaron una caja metálica que contenía 3 diarios encuadernados en cuero, parcialmente dañados por el fuego, pero aún legibles. El hallazgo fue reportado a la oficina central del Servicio Forestal en Winchester, Kentucky, donde los funcionarios determinaron que el descubrimiento tenía un interés histórico más que criminal, debido a la antigüedad aparente de los materiales. Los diarios fueron almacenados inicialmente en la oficina regional del Servicio Forestal en Winchester, pero en 1964 fueron transferidos a los archivos históricos estatales, en Frankfort. La doctora Eliza Montgomery, antropóloga de la Universidad de Kentucky, examinó los diarios como parte de un proyecto de investigación sobre comunidades aisladas de los Apalaches. Su informe preliminar, fechado el 3 de octubre de 1964, describe los diarios como una ventana extraordinaria a la psicología de la extrema soledad y el desarrollo de sistemas morales paralelos en comunidades remotas. Montgomery señaló que los diarios contenían entradas diarias escritas con 2 caligrafías distintas, presumiblemente las de Tobias y Elijah Blackwood. Las entradas de 1899 hasta principios de 1907 se centraban principalmente en aspectos cotidianos de la supervivencia en la naturaleza, reportes de caza, observaciones del clima, mantenimiento de la propiedad y reflexiones filosóficas que Montgomery describió como sorprendentemente articuladas para hombres con una educación formal presumiblemente limitada. A partir de marzo de 1907, sin embargo, el tono de las entradas, particularmente las atribuidas a Tobías, empezó a cambiar. Las notas de Montgomery revelan que Tobías escribía con creciente frecuencia sobre intrusiones y violaciones de su territorio. Una entrada del 23 de marzo de 1907 dice: «Encontré huellas de botas a lo largo del lecho del arroyo oriental. Extraños caminan por nuestra tierra sin permiso ni reconocimiento. Padre no habría tolerado tal invasión». Las entradas posteriores mostraban una paranoia creciente de Tobías hacia los forasteros, con un lenguaje cada vez más hostil. Para agosto, escribía sobre instalar disuasivos adicionales en los límites de la propiedad, aunque no especificaba cuáles. Durante ese mismo periodo, Elijah expresó preocupación por el cambio de comportamiento de su hermano. El 17 de agosto escribió: «Te rara vez duerme, pasa las noches recorriendo el perímetro. Habla a menudo de las lecciones de padre y de nuestro deber hacia la tierra. Temo que el aislamiento haya comenzado a afectar su mente. Aún así, se niega a considerar siquiera nuestro acostumbrado viaje de intercambio este mes». Las entradas más inquietantes, sin embargo, eran las de recetas. Según el análisis de la doctora Montgomery, presentado a la Journal of Appalachian Studies
pero nunca publicado. Los diarios contenían instrucciones detalladas para preparar distintos cortes de carne, de lo que los hermanos llamaban presa de dos patas. Las referencias se hicieron más frecuentes y detalladas a partir de septiembre de 1907, cuando Tobías escribió el 18 de ese mes: Abundancia inesperada ayer. El intruso llevaba identificación de un establecimiento bancario de Lexington. Elijah preparó la carne mientras yo me deshacía del resto, tal como Padre nos enseñó. El hígado resultó excepcionalmente tierno cuando se preparó con cebollas silvestres y sal. Conservaremos el resto usando la técnica de ahumado que prefería Padre para las partes más magras. El informe de Montgomery señala que las entradas siguientes detallaban métodos específicos de preparación para distintos cortes, con Tobías mostrando un entusiasmo particular por ciertas elaboraciones. Su entrada del 25 de octubre dice: El mayor proporcionó mejor veteado en las porciones del costado. Elijah objeta mi terminología, pero Padre siempre decía que la nomenclatura adecuada es esencial para la preparación correcta. No somos salvajes, somos custodios de un conocimiento ancestral. Las notas de Elijah durante este periodo reflejan creciente angustia. El 3 de noviembre escribió: Tew solo protege lo que es nuestro, como Padre habría querido. Pero el hambre de Padre nació de la necesidad en tiempos de guerra, no de este fervor que te muestra ahora. Habla de colocar cebos en lugar de simplemente defender nuestros límites. Me es imposible dormir, aunque la carne nos sostiene en estas frías noches. Para diciembre, los hermanos parecían en conflicto. Una entrada del 14 de diciembre, en la letra de Elijah, dice: Enfrenté a T sobre el predicador. No había amenaza allí. El hombre solo buscaba traer a su Dios a nuestra puerta. T dijo: Todos los intrusos son iguales. La intención no importa cuando el resultado es la violación de nuestro santuario. Se vuelve más como Padre cada día, pero Padre al menos mantenía control de su apetito. La investigación de Montgomery fue interrumpida bruscamente en noviembre de 1964 y su artículo retirado de publicación. Los registros universitarios indican que solicitó un año sabático poco después y se mudó a Oregón. Nunca reanudó la investigación. Los diarios fueron colocados en un archivo de acceso restringido después de una revisión de la Oficina del Fiscal General del Estado a principios de 1965. Un breve memorando anexado al expediente afirma únicamente que no existe evidencia procesable que justifique una investigación sobre hechos ocurridos más de 50 años atrás, especialmente cuando no se han recuperado restos identificables. El caso fue oficialmente clasificado de interés histórico y archivado. En los años que siguieron a la investigación abandonada de Montgomery, un recolector de folclore llamado Martin Ridley viajó por el condado de Harlan recopilando historias orales. En 1966 entrevistó a Abigail Jenkins, hija de 87 años del dueño del puesto de intercambio que había conocido a los hermanos Blackwood. La transcripción de esa entrevista, depositada en la colección de folclore americano de la Biblioteca del Congreso, contiene un relato estremecedor. Mi padre rara vez hablaba de los Blackwood, dijo Jenkins a Ridley. Pero hubo cosas que me contó cerca del final de su vida, secretos que guardó durante décadas. Según Jenkins, su padre le confesó que en diciembre de 1907, Elijah Blackwood había ido solo al puesto de intercambio, con un comportamiento más errático de lo habitual. Padre dijo que las manos de Elijah temblaban tanto que apenas podía contar sus monedas, recordó. Su ropa estaba manchada en varias partes, y olía a humo y a algo que mi padre describió como de matadero. Intercambió una cantidad sin precedentes de carne,
que afirmó era de venado y jabalí, aunque mi padre notó que estaba empaquetada de forma distinta a sus entregas habituales. Jenkins continuó. Padre dijo que Elijah miraba constantemente por encima del hombro, como si esperara que alguien lo siguiera hasta la tienda. Cuando padre preguntó por Tobías, Elijah se alteró y dijo algo que mi padre encontró lo bastante inquietante como para recordarlo palabra por palabra. Tobías ha desarrollado un gusto que no puede satisfacerse solo con carne de animal. Temo que se esté convirtiendo en algo de lo que padre siempre nos advirtió. Se dice que Elijah pagó sus compras con varias monedas de oro en lugar de las de plata que solían usar. Cuando el padre de Jenkins comentó sobre ello, Elijah explicó que habían encontrado las monedas en los bolsillos de un intruso. Antes de marcharse, Elijah supuestamente le dijo al padre de Jenkins: «Si Tobías viene a buscarme, nunca me viste. Por tu propia seguridad, recuerda eso». Elijah nunca volvió al puesto de intercambio después de esa visita. Jenkins también relató que varios objetos pertenecientes a cazadores desaparecidos aparecieron a la venta en Knoxville la primavera siguiente. Un reloj de bolsillo que coincidía con la descripción del que poseía William Thornton fue visto, según informes, en una casa de empeño, mientras que un cuchillo de caza distintivo, perteneciente a uno de los hermanos Caldwell, fue reconocido por otro cazador de Cincinnati en una tienda general de Knoxville. Sin embargo, nunca se estableció conexión alguna con los Blackwood, y las autoridades consideraron la aparición de estos objetos como una coincidencia, posiblemente resultado de robos cometidos por carroñeros que habían encontrado el equipo abandonado de los cazadores desaparecidos. La entrevista concluye con Jenkins compartiendo un detalle perturbador, omitido de los informes oficiales. Su padre había probado la carne que Elijah llevó en aquella última visita, y luego enfermó violentamente. Padre dijo que nunca había estado tan enfermo, contó Jenkins a Ridley. Lo describió como si su cuerpo estuviera rechazando algo fundamentalmente incorrecto. No pudo retener comida durante casi una semana. En su lecho de muerte, años más tarde, le confesó su sospecha de que, sin saberlo, había consumido carne humana. Me dijo: «Abigail, he llevado este conocimiento como una piedra en el vientre durante años. Eso no era venado ni jabalí lo que Elijah trajo ese día. He sido cazador toda mi vida y conozco el sabor de cada animal que dan estas montañas. Lo que probé ese día era algo completamente distinto, y que Dios me perdone por ello». Cuando Ridley preguntó si el padre de Jenkins había informado alguna vez a las autoridades sobre sus sospechas, ella respondió que no. ¿Quién creería algo así? Y para cuando estuvo seguro, habían pasado años, y los Blackwood hacía tiempo que se habían ido. La evidencia física de lo ocurrido en esos bosques en 1907 ha desaparecido en gran medida. El incendio que destruyó la cabaña de los Blackwood parece haber sido provocado deliberadamente, aunque se desconoce por quién. Un análisis forense del sitio, realizado de forma somera en 1962 como parte del proyecto de construcción de la torre, indicó que el fuego había ardido a una temperatura inusualmente alta, consistente con el uso de acelerantes. El informe del proyecto señala que la evidencia sugiere múltiples puntos de origen del incendio, algo incompatible con causas accidentales como rayos o incendios de chimenea. Este hallazgo no se investigó más en ese momento, ya que la antigüedad del sitio lo colocaba fuera del interés penal. En 1967, antes de que se completara la construcción de la torre de vigilancia, los trabajadores descubrieron una serie de fosas
revestidas de piedra a aproximadamente medio kilómetro del lugar de la cabaña. Los informes del Servicio Forestal las describen como posibles sótanos para raíces o instalaciones de almacenamiento, de aproximadamente 1,8 metros de profundidad y 2,4 metros de diámetro, revestidas con piedras encajadas y cubiertas por pesadas tapas de madera, que con el tiempo habían colapsado parcialmente. El trabajo se detuvo cuando se encontraron fragmentos óseos entre las piedras. El Dr. S. Walter Richardson, antropólogo forense consultado por el Servicio Forestal, realizó un breve examen de los fragmentos y concluyó que no eran humanos, probablemente de ciervo o jabalí, señalando que las marcas de corte visibles en algunos especímenes eran consistentes con prácticas de despiece comunes en la región. Su informe, fechado el 8 de junio de 1967, recomendó reanudar la construcción y las fosas fueron rellenadas y cubiertas. No existen fotografías de estas excavaciones en los registros públicos, aunque un memorando interno del Servicio Forestal solicitó que todos los materiales relacionados con el descubrimiento se enviaran a la oficina regional. Las notas de campo originales del Dr. Richardson, obtenidas mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada en 1978 por el periodista Thomas Carter, contienen una observación omitida del informe oficial. Varios de los fragmentos óseos más grandes muestran patrones de corte inusuales, incompatibles con el despiece estándar de caza. La precisión de ciertos cortes sugiere un conocimiento de anatomía más allá del que suelen poseer cazadores o tramperos. Sin especímenes más completos, la identificación concluyente es imposible, pero no puede descartarse por completo la posibilidad de restos humanos. La torre de vigilancia estuvo en pie solo 7 años antes de ser dada de baja, por lo que los informes oficiales denominaron problemas estructurales persistentes y fallas inexplicables del equipo. Los guardabosques asignados a la torre solicitaron con frecuencia traslados, aduciendo en sus informes ruidos inquietantes y un olor persistente a carne cocinándose a pesar de la ubicación remota. Un guardabosques, David Coleman, presentó un informe detallado de incidente en agosto de 1970, describiendo lo que llamó una experiencia desconcertante durante su turno nocturno. Aproximadamente a las 2:15 a.m., me despertó lo que sonaba como múltiples personas moviéndose alrededor de la base de la torre, escribió Coleman. Cuando llamé y alumbré con la linterna, no había nadie visible. Sin embargo, los sonidos continuaron durante casi 20 minutos. A la mañana siguiente, encontré numerosas huellas en la tierra blanda alrededor de la torre, rodeando por completo la estructura, pero sin rastros que llegaran o salieran del área. Coleman solicitó un traslado al día siguiente. Su informe fue archivado, pero no investigado. La torre fue desmantelada en 1974 y el área se designó como zona de conservación de vida silvestre con acceso público restringido. La pieza de evidencia más convincente de que ocurrió algo verdaderamente horrendo en la propiedad de los Blackwood proviene de una fuente ajena a los canales oficiales. En 1968, un coleccionista privado de memorabilia de la Guerra Civil compró un baúl de documentos en una venta de bienes en Knoxville. Entre estos papeles había una carta fechada el 3 de enero de 1908 de Elijah Blackwood a un primo en Tennessee. El coleccionista, Herbert Simmons, reconoció el nombre por el folclore regional y llevó la carta a la atención de la doctora Montgomery, quien había retomado la docencia en la Universidad de Kentucky, pero había abandonado su investigación sobre el caso Blackwood. Montgomery autenticó la carta, comparando la caligrafía
con entradas del diario que se sabe fueron escritas por Elijah, confirmando su probable legitimidad. La carta, escrita en papel manchado de agua y con tinta desvanecida, contiene una especie de confesión. «Queridísimo primo», comienza la carta, «aunque nunca nos hemos conocido, te escribo como mi último pariente consanguíneo según los registros de padre. Lo que debo confesar quizá nunca llegue a tus ojos, pues dudo de mi determinación para enviar esta carta. Aún así, debo dejar asentada la verdad en algún lugar antes de abandonar este mundo o perder por completo la cordura». Elijah escribió que su padre les había enseñado que la carne humana contenía propiedades especiales que otorgaban fuerza y longevidad si se consumía con regularidad. Afirmó que su padre, Ezekiel Blackwood, había sobrevivido al crudo invierno de 1865, mientras servía en el ejército de la Unión, consumiendo la carne de soldados caídos, desarrollando una adicción que transmitió a sus hijos tanto por instrucción como por práctica. Padre nos enseñó que ciertos hombres, en particular aquellos que llevaban vidas limpias y se abstenían de los licores, proporcionaban una carne capaz de sostener no solo el cuerpo, sino el espíritu. La carta continúa. La llamaba el sustento supremo, y creía que había prolongado su vida más allá de los límites naturales. Nos entrenó para identificar sujetos adecuados, para preparar la carne de manera que preservara lo que él llamaba su esencia, y para deshacernos del resto de las evidencias, de modo que la propia naturaleza las ocultara. Elijah describió cómo, tras la muerte de su padre en 1899, él y Tobías se habían abstenido inicialmente de esa práctica, subsistiendo con caza convencional. Sin embargo, durante un invierno particularmente duro en 1901, Tobías volvió a los métodos de su padre, cuando un trampero perdido buscó refugio en su cabaña. Lo justificó como defensa propia, pues el hombre había caído en delirio por la fiebre y nos amenazó con su cuchillo, escribió Elijah. Pero vi en los ojos de mi hermano, mientras preparaba la carne, el mismo hambre que había poseído a padre en sus últimos años. Según la carta, los hermanos llegaron a un compromiso incómodo, por el cual solo consumirían a individuos que invadieran sus tierras y representaran alguna amenaza percibida. Este arreglo se mantuvo hasta la temporada de caza de 1907, cuando la ordenanza del condado llevó a más cazadores a su territorio. Elijah afirmó que Tobías se había visto cada vez más poseído por ese hambre, llegando finalmente a cazar humanos deliberadamente en lugar de consumir oportunistamente a los intrusos. Comenzó a poner trampas no para animales, sino para hombres, dice la carta. Estudió sus movimientos, identificó sus campamentos y seleccionó sus objetivos con la precisión que Padre nos había enseñado para elegir el mejor venado. Lo que antes había sido una necesidad a regañadientes, se convirtió en una cacería ansiosa. La carta afirma que en la Nochebuena de 1907, Elijah descubrió a Tobías preparando un estofado, que contenía partes de una joven que buscaba a su esposo cazador desaparecido. Cuando reconocí prendas femeninas entre las pertenencias descartadas, algo se quebró dentro de mí, escribió Elijah. Padre había sido explícito en que las mujeres nunca debían considerarse adecuadas. Algo fundamental había cambiado en Tobías. Ya no consumía por sustento, sino por placer. La expresión en su rostro mientras removía aquella olla me persigue todavía. Según la carta, aquello cruzó una línea moral para Elijah, quien afirmó haber matado a su hermano esa misma noche y haber incendiado la cabaña con Tobías dentro. Lo golpeé por la espalda con la vieja pala del ejército de padre. Mientras se inclinaba sobre el hogar, me dije que era misericordia,
no asesinato, que el hermano que conocí ya había desaparecido, reemplazado por algo que solo llevaba su rostro. Vertí aceite de hulla sobre todo lo que pudiera arder, y encendí la llama que esperaba purificara lo que nos habíamos convertido. Quizá fue cobardía no haberme unido a él en esa pe. La carta concluye con la declaración de Elijah de que se dirigía hacia el oeste para escapar de un hambre que nunca lo abandonaba del todo. Sus últimas líneas dicen: «Aún lo siento, primo, el ansia que Padre sembró en nuestra sangre. En mis sueños lo saboreo y despierto hambriento de algo que ni el venado ni el conejo pueden saciar. Me voy al oeste para perderme donde nadie conozca el nombre Blackwood, aunque temo que lo que Padre despertó en nuestra sangre jamás podrá descansar. Si hay un Dios, que perdone lo que hemos hecho en estas montañas. Yo sé que nunca podré perdonarme». El coleccionista que encontró esta carta intentó contactar a las autoridades en 1968, pero, según se informa, le dijeron que el caso estaba cerrado debido al tiempo transcurrido y a la falta de pruebas que pudieran conducir a un enjuiciamiento. El paradero actual de la carta es desconocido, ya que la colección se dispersó tras la muerte del coleccionista en 1969. La doctora Montgomery, quien había visto y transcrito la carta, se negó a discutirla más, afirmando únicamente que algunos materiales históricos es mejor dejarlos sin examinar. El legado de los hermanos Blackwood se manifiesta en el curioso hecho de que la porción sureste de lo que ahora es el Bosque Nacional Daniel Boone tiene una de las tasas más bajas de visitas de cazadores de toda la región de los Apalaches. A pesar de la abundante fauna y de sus espectaculares paisajes, el área permanece en gran parte inexplorada. Un análisis de visitantes del Servicio Forestal, realizado en 1978, encontró que tanto cazadores como excursionistas tienden a evitar la sección que alguna vez contuvo la propiedad de los Blackwood, incluso sin conocer su historia. Los guías locales se negaban a llevar grupos a la zona, alegando terreno peligroso o hábitats de vida silvestre protegida. Jeremiah Holbrook, un guía de caza entrevistado para dicho análisis, declaró simplemente: «Hay lugares en estas montañas que no dan la bienvenida a la presencia humana. Ese es uno de ellos. Los animales lo saben también. No encontrarás venados ni pavos en ese valle, por muy bueno que sea el forraje». Los guardabosques entrevistados para la misma evaluación reconocieron una política no oficial de desaconsejar el campismo o la caza en esa sección. «No lo ponemos en las directrices oficiales», explicó uno de ellos. «Pero al personal nuevo se le aconseja discretamente dirigir a los visitantes a otros lugares. Hemos tenido demasiados incidentes a lo largo de los años. Fallas de equipo, lesiones inexplicables, excursionistas que reportan desorientación incluso con brújula y mapa». Un guardabosques, que habló de forma anónima, admitió: «Hay algo que no está bien en ese valle. Los animales lo evitan. Las plantas crecen torcidas de alguna manera, aunque el suelo y la luz del sol no difieren de las áreas circundantes. Simplemente decimos a la gente que la zona está siendo rehabilitada». Cuando se les presionaba para obtener detalles sobre estas anomalías, los guardabosques solían dar respuestas vagas o cambiaban de tema. Las coordenadas que habrían marcado la cabaña de los Blackwood no aparecen en ningún mapa oficial del bosque producido después de 1970. De hecho, los levantamientos topográficos parecen eludir por completo el área, dejando un pequeño pero notorio espacio en blanco en el meticulosamente documentado Bosque Nacional. Esta omisión cartográfica se atribuyó oficialmente a un error de levantamiento que nunca se corrigió,
aunque varios exempleados del servicio forestal sugirieron que fue intencional. Quizá lo más revelador sea el destino de quienes intentaron investigar el caso Blackwood a lo largo de los años. La doctora Montgomery abandonó su prometedora carrera académica poco después de examinar los diarios, aceptando un puesto de docencia en un colegio comunitario en Oregón, donde supuestamente se negó a hablar de su investigación previa. Thomas Carter, el periodista que presentó la solicitud de acceso a la información en 1978, publicó un solo artículo sobre el caso Blackwood en una pequeña revista regional antes de abandonar por completo el tema. Cuando investigadores posteriores lo contactaron a principios de los años 80, se negó a hablar, diciendo únicamente que algunas historias traen consecuencias para quienes las cuentan. Martin Ridley, quien entrevistó a Abigail Jenkins, murió inesperadamente de un ataque al corazón pocas semanas después de depositar sus grabaciones en la biblioteca del Congreso, a pesar de no tener antecedentes de problemas cardíacos. El doctor Chet Richardson, que examinó los fragmentos óseos hallados en el lugar, solicitó reasignación a una universidad en California, poco después de presentar su informe, y nunca volvió a publicar en el campo de la antropología forense. En las décadas posteriores, la historia de los hermanos Blackwood se ha reducido a una nota al pie en la rica tradición folclórica de la región. Los residentes locales pueden contar versiones suavizadas alrededor de fogatas, presentándola normalmente como la historia de dos extraños ermitaños que quizá atacaron a intrusos en lugar de consumirlos. Los elementos más perturbadores han sido en gran parte eliminados de la tradición oral, tal vez por un deseo colectivo de olvido. Ocasionalmente surgen rumores de excursionistas que encuentran extrañas formaciones de piedra o utensilios metálicos en la sección no cartografiada del bosque, pero no se han realizado investigaciones oficiales. En 1992, un mochilero informó haber descubierto lo que parecía ser una fosa revestida de piedra, similar a las descritas en los informes del Servicio Forestal de 1967. Pero cuando los guardabosques visitaron las coordenadas que proporcionó, no hallaron ninguna estructura. Más tarde, el mochilero se retractó de su afirmación, diciendo que debió haberse desorientado en el denso bosque. La última referencia documentada al caso en los registros gubernamentales aparece en un memorando interno de 1973 de los archivos de la Policía Estatal de Kentucky, que autorizaba el traslado de todos los materiales relacionados con las desapariciones de 1907 a un almacenamiento profundo, con una anotación que decía que debían conservarse, pero no digitalizarse, ni incluirse en ningún catálogo público. El memorando incluye un curioso añadido. Se requiere verificación anual de la seguridad del contenedor. No se explica por qué los archivos de un caso de más de 60 años requerirían revisiones de seguridad anuales. Una solicitud de acceso a la información presentada en 2002 para acceder a estos materiales fue denegada, citando estatus de investigación en curso, a pesar de que el caso había sido oficialmente cerrado décadas antes. Cuando se pidió una aclaración, los funcionarios estatales afirmaron que la designación era un error administrativo, pero aún así, negaron el acceso a los archivos. Quizá lo más revelador es el hecho de que incluso hoy, las licencias de caza emitidas en el condado de Harlan incluyen un mapa con un área sombreada, marcada simplemente como zona ambientalmente sensible, caza no permitida. Esa zona corresponde exactamente con la antigua propiedad de los Blackwood, aunque no se proporciona ninguna explicación oficial de la restricción a los titulares de licencias.
La designación no puede vincularse con ninguna orden específica de protección ambiental, ni con ninguna iniciativa de conservación de vida silvestre. Los residentes locales saben que es mejor no preguntar. Simplemente asienten y evitan el área, especialmente en otoño, cuando el hambre de los depredadores se vuelve más intensa. La montaña ha guardado sus secretos por más de un siglo. Tal vez sea lo mejor. Durante la investigación para este relato, en 1968, un periodista del Louisville Courier-Journal viajó a la zona para entrevistar a ancianos que pudieran recordar los sucesos de 1907. La mayoría se negó a hablar oficialmente, pero un hombre, entonces de unos 90 años, ofreció una perspectiva que quizá refleje mejor la sombra persistente de los hermanos Blackwood. Las montañas recuerdan lo que la gente intenta olvidar, le dijo al periodista. Esos hermanos no fueron los primeros en desarrollar apetitos extraños en estas colinas, y dudo que sean los últimos. Hay hambres, dijo, que no mueren con los hombres que las sintieron. Se hunden en la tierra, se filtran en el agua y esperan a que alguien nuevo las alimente. El artículo del periodista nunca fue publicado. Sus notas se encontraron en su vehículo abandonado cerca del límite del bosque. El propio periodista fue reportado como desaparecido, pero más tarde fue hallado en un hospital de Nashville, habiéndose registrado con un nombre falso. No tenía memoria de los 3 días posteriores a su entrevista y abandonó el periodismo poco después. Cuando investigadores lo contactaron en 1969, se negó a hablar del caso Blackwood, diciendo únicamente: algunas historias no están hechas para ser contadas. Algunos apetitos no deberían recordarse. Quizá tenía razón. O quizá, al olvidar, permitimos que esos apetitos vuelvan a tener hambre. Lo que es seguro es que algo ocurrió en esos bosques de Kentucky en el otoño de 1907. Algo que transformó 7 casos de personas desaparecidas en un legado de advertencias susurradas y miradas evitadas. Los registros oficiales pueden estar sellados, los testigos haber muerto hace tiempo, y la evidencia física haber sido destruida por el paso de los años. Pero el claro, donde una vez se alzó la cabaña de los Blackwood, permanece vacío de vida silvestre y de visitantes. En un bosque rebosante de vida, ese silencio dice mucho. En los años transcurridos desde que se recopiló esta investigación, la cresta oriental de Pine Mountain ha sido ocasionalmente escenario de incendios forestales inexplicables, a pesar de no haberse reportado rayos ni fogatas humanas en las cercanías. Los guardabosques señalan que estos incendios suelen ocurrir a finales de septiembre o en octubre, ardiendo con gran intensidad, pero sin extenderse más allá de los límites de lo que alguna vez fue la tierra de los Blackwood. Después de cada fuego, los guardabosques informan de hallazgos de extrañas formaciones de piedra que no estaban allí antes del incendio. Patrones circulares que recuerdan a fosas de cocción que parecen haber sido usadas recientemente, a pesar de que la zona está oficialmente prohibida a los visitantes. Quizás sea solo el viento y la lluvia reordenando el paisaje después del paso del fuego. O quizá, como sugiere el folclore local, ciertos apetitos arden eternos, reavivándose cada otoño cuando comienza la temporada de caza, y los forasteros vuelven a internarse en los antiguos bosques del condado de Harlan, Kentucky.